Entrevista a Luis Alvarenga, escritor, poeta, filósofo, uno de los personas que más ha investigado la obra de Roque Dalton. ¿Cómo es que vos llegaste a la poesía? ¿Qué fue primero, la filosofía o la poesía? La poesía con años luz de distancia. ¿Ah, sí? Sí, la desde muy chico, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. En el taller Xibalbá. Sí, pero eso, digamos, es cuando tengo 19 años. Yo empiezo a escribir 2 años antes, 3 años antes, ¿no? No, lo de la filosofía para mí era un proyecto que iba a ser después. Yo me metí a estudiar letras acá en la UCA y mi idea era estudiar filosofía después. Lo que pasa es que cerrar la carrera. Yo estaba bastante verde con las materias y bueno, tras un montón de ires y venires, me metí a filosofía. ¿Y desde cuándo fue el primer contacto, digamos, con la poesía? ¿Quién te inspiró en aquel momento? Sí, bueno, yo leía mucho desde pequeño, pero poesía era muy poco. Yo leía más cuentos, narrativa, etcétera. ¿Te gustaba la literatura salvadoreña o empezaste más por los de afuera? Yo empecé más por los escritores de afuera. Era Kafka, Borges. Entonces el descubrimiento de la poesía y de la literatura salvadoreña fue bastante tardío. Fue ya queriendo entrar a bachillerato, que un amigo mío, que es Carlos Romero, que es músico, me prestó unos libros de Roque, me prestó La ventana de rostro, luego me regaló los estados sobrenaturales de Quijada Urías, me regaló un montón de libros. Entonces yo no sabía nada de poesía salvadoreña. Además, poco también por el ambiente, mi entorno familiar, no muy conservador. Vos sos de San Salvador, ¿verdad? Sí. Viviste toda la época en San Salvador. ¿Y la guerra civil qué pasó en esa época para Luis Alvarenga? Bueno, yo, digamos, toda esa primera etapa de los 80, pues con un montón de gente de la capital eso era bastante ajeno, salvo algunas coyunturas, ¿no? Cuando fue el golpe del 79. Yo no me enteraba mucho. Al entrar al bachillerato, bueno, me organicé, estuve en la Federación de Estudiantes de Secundaria, luego... ¿Estudiaste en el externado? Estuve en el externado hasta primer año de bachillerato, después me expulsaron por mala conducta y peor rendimiento académico. Lo terminé en un colegio de expulsados que era el salvadoreño alemán, ¿no? El famoso Gainero. Pero bueno, en ese tiempo me organicé y estuve en el movimiento estudiantil y eso me permitió ver lo que estaba pasando acá de diferente manera, ¿no? Luego tuve que salir del país un año, volví en el 90. Ya estaba en la universidad antes de salir del país. Yo entré a la universidad en el 88. Entré a la Nacional, hice un año de Derecho. Mucho tiempo después que yo regresé, sí me vine acá y estudié Letras. Pero fue esa cosa, el año 88 es bastante interesante, muy intenso, ¿no? Y de ahí te fuiste en el 89, decís. Me fui, sí, como en abril del 89. ¿Tuviste algún problema o familiar? Bueno, mira, es una cosa que yo casi no hablo en público, pero yo creo que bueno, pues es parte de la historia personal y la historia colectiva, ¿no? Yo estuve capturado en la Policía Nacional 3 días y después mi familia me saca para Estados Unidos. ¿Por qué te captura? Porque era parte del movimiento estudiantil. Como joven, o sea, en la calle te capturan en una... La Universidad de El Salvador estaba acordonada por la policía. Era lo que le llamamos el cerco militar. Entonces, un sábado fui porque la gente del taller Xibalbá nos reuníamos, tenemos un local ahí en Letras. Entonces, bueno, entré y a la hora de salir me cayeron. A mí y a otra persona más que no logré identificar quién fue, ¿no? Entonces, bueno, estuve 3 días en la Policía Nacional, luego, bueno, mi familia se un poco para sacarme y estuve el resto del 89 hasta enero 90 allá en Estados Unidos. Después me regresé. ¿Te torturaron? Psicológicamente, sí, una presión psicológica bastante fuerte. Y bueno, luego vienen los acuerdos de paz y vos estás ya estudiando letras. ¿Qué pasa después de esto, en la posguerra? Bueno, más bien en la posguerra es cuando empiezo a estudiar letras.
del 90 al 94 pues estoy metido en diferentes cosas, ¿no? Y viene el libro Otras Guerras, que es el primero. Sí, que es, bueno, ya un libro que habla de ese tránsito de la guerra a la posguerra, ¿no? Y es mi primer libro que, bueno, yo estoy muy agradecido con un amigo mío, poeta y editor, que es Ernesto Flores, que ahora vive en Estados Unidos, que hizo una edición preciosa, ¿no? Una cosa muy linda, ¿no? Él tenía una imprenta en la casa, y escogimos unas fotos y él hizo un diseño muy bonito, ¿no? Me hizo ese regalo, ¿no? Y con ese regalo fue posible que me sintiera, digamos, más comprometido todavía con el hecho de escribir, ¿no? Porque, bueno, publicar es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Entonces, ya cuando tenés el objeto, la cosa ahí, bueno, ya estás en el camino, entonces tenés que seguir. ¿Y cuál es el compromiso entonces de un escritor en El Salvador? Bueno, escribir bien, ¿no? Dar desde lo que se está haciendo, como en otras profesiones, ¿no? Pues dar alguna respuesta a lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Sentirse, pues, parte de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso, digamos, no es propio solamente del escritor, propio de, no sé, periodistas, zapateros, enfermeras, médicos. Estamos en una sociedad que tiene, pues, problemas, tiene retos, y uno debe tratar de responder a partir de lo que sabe hacer mejor, ¿no? Sí, bueno, eso me pongo a pensar también, tantos jóvenes que están escribiendo ahora, pero también siento que sos un escritor que no tiene pose, que estás ahí permanentemente, pero me hace recordar a Roque también eso, porque produjo tanto y dio tanto, y bueno, por eso me imagino que es uno de tus personajes. ¿Cómo es que, bueno, poesía salvadoreña del siglo XX, una antología de María Pumier, Tristes Trópicos, poesía emergente del Salvador, hay mucha poesía, Dante, y bueno, las investigaciones que has hecho, las antologías de Claribel Alegría, de Pedro Chofra Rivas, de Hugo Lindo, me llama la atención Arquímedes Cruz también, y bueno, El Ciervo Perseguido. El Ciervo lo escribí muchos años antes de que ganó los me metí Juegos a estudiar. Florales, ¿verdad? Sí, ganó en Cojute, una primera versión, ¿no? Que luego yo amplié. Y lo publicas en 2002, ya el libro que sí lo leí. El título, por cierto, me lo propuso Miguel Hueso. O sea, yo cito una crónica que le hace, de una entrevista que hace Rafael Paz Paredes a Roque. Roque es un joven escritor, muy fascinante, muy interesante. Y Paz Paredes lo describe como un ciervo perseguido, ¿no? Lo ve tan frágil aparentemente, pero como un ciervo tiene piernas poderosas y sabe andar en el monte, sabe andar. ¿Y a qué llegaste, digamos? ¿Cuáles fueron los hallazgos que en aquel momento descubriste más importantes? Me imagino que al entrar a la vida de Roque ya no se puede ser el mismo, ¿verdad? No. Y es que, mira, es un personaje, yo creo que toda esta gente que ha hecho trabajo sobre él, Tino Laich, Paco Ignacio Taibo, bueno, un montón de gente se ve fascinada por Roque, y no es solo la fascinación, es también una presencia muy poderosa que te interpela, te cuestiona. Tanto amor y tanto odio. Sí. También siento que es bien complejo la vida de Roque. Sí. ¿Y tuviste obstáculos en tu investigación? Porque estuviste en La Habana también, entiendo. Sí, pero fíjate, es que el libro surge de una manera bien curiosa. Yo en ningún momento, bueno, al principio yo no tenía la intención de hacer ningún libro. Yo soy bien curioso, y entonces trataba de leer y de buscarme, fotocopiar, prestar, robar, apropiarme, lo que sea, recortar, de cuanta cosa hubiera sobre Roque. Entonces yo leí mucho, y cosas que se decían de él, etcétera. Yo estuve en La Habana en el 98, ¿no? Con la que era mi compañera, con la mamá de mi segundo hijo, porque bueno, yo gané otro certamen, tenía un pisto y no fuimos, ¿verdad? Y un lugar. ¿Vos te pagaste? Sí. Y yo no tenía ninguna intención de investigar, queríamos conocer los lugares, ¿verdad? Y una parada obligatoria era Casa de las Américas. Uh-huh. Entonces, bueno, yo hablando ahí me encontré con la encargada de la hemeroteca, que era Liliana Beck. Me enseñó unos materiales de Roque, libros que no había acá. Después caí en la cuenta que tenía un montón de materiales por ahí, y dije, bueno, quizás habría que juntar esta información, darle un cuerpo y alguna aproximación
se puede hacer, ¿no? Y no tenía esa pretensión al principio. Yo no era un investigador reconocido, y así fue surgiendo el libro, ¿no? Para vos, ¿cuál es la esencia de Roque Dalton? Bueno, la contradicción, ¿no? La variedad, la tensión, ¿no? Él habla mucho de esta desgarradura, que es esa tensión ideológica entre lo que se escribe y lo que se vive, lo que se hace, que está muy presente desde joven, ¿no? Él empieza a discutir estas cuestiones del compromiso, de la ética unida a la escritura desde joven, ¿no? Hay una polémica memorable con Antonio Gamero donde cuestiona esto, y es tan radical eso, y no es una cosita de un exabrupto de joven, ¿verdad? Joven así radical, no sé qué, no, que bueno, va a dar pie a un pensamiento bastante profundo sobre la cuestión, ¿no? Pero una cosa que me llama a mí, que le escribe a Gamero, es que él plantea que un poeta, una persona mentirosa, deshonesta, no puede ser poeta, porque poesía es verdad. O sea, uno puede ser versificador, ¿verdad? Uno puede dominar la técnica exteriormente, pero poesía es otra cosa para Roque. Poesía es verdad, poesía es entrega a la vida, ¿no? En definitiva. Y como que no admite puntos intermedios. O sos o no sos, ¿verdad? ¿Es una búsqueda la poesía? Es una búsqueda. Y es bien fácil también como quedarse en una parte de esa búsqueda, pensar que ya hallaste tu voz definitiva o tu palabra definitiva y quedarte en eso, ¿no? Y es una cosa que él señala a escritores mayores, ¿no? Por ejemplo, a Miguel Ángel Asturias, que dice, bueno, de ser un poeta comprometido, militante, etcétera, bueno, ya queda en el establishment literario, y luego, bueno, hasta es embajador de la dictadura de Ubico. Bueno, estos planteamientos como que habría que contextualizarlos, pero yo creo que el espíritu de eso es importante, ¿no? La poesía es una búsqueda constante, no es una cosa que te aguijonea y que está allí, ¿verdad? No te puedes quedar tranquilo con la poesía. Y bueno, lo importante es la obra también. Luego los hallazgos de cómo fue asesinado es otro tema que esperamos un día pues tener la luz de la verdad, como decías, aunque la verdad y la belleza dependen del ojo de quien la vea, ¿verdad? Y de quien la sienta. Pero sabemos cuál es la verdad. Entonces, claro, esta unión de Luis Alvarenga y Roque Dalton, ¿qué produjo? Chispas. O sea, ahora, ¿qué te inspira? ¿Cuáles son los nuevos sueños? Yo creo que efectivamente eso ha sido una inspiración, ¿no? Y al principio era como una conmoción, ¿no? Sí, hay diferentes metáforas que hablan de ciertos eventos en la vida que a uno le cambian la forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, esta imagen de Saulo de Tarso, que está en su caballo y de repente ve la luz, una luz que lo deslumbra tanto que se cae, ¿verdad? O esta imagen, no sé, las epifanías, ¿no? Las revelaciones, las iluminaciones, que son cosas muy difíciles de tragar de un solo, ¿no? Y a mí algo me pasó con Roque de esa forma. Fue una iluminación, una conmoción, una bofetada también, porque no era solamente bueno descubrir que aquí se hacía buena poesía, interesante poesía, que había autores muy muy importantes, sino también como esto también me cuestionó mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas, y es una energía muy fuerte la que transmite eso, ¿no? La que transmite la verdadera literatura. Y yo, El Salvador, para mí hay dos autores que me han transmitido eso de diferentes formas, ¿no? Uno es Roque y otro es Foncho Quijadorías. Sí. Son gente que a mí como que si la cabeza fuera una lata y fueran abrelatas que te abren la cabeza, ¿verdad? Y hace que se expanda, ¿no? Aunque duela, pero bueno, hace que se expanda, ¿no? Y la cabeza no solamente, ¿no? El espíritu, la forma de vivir,
En una palabra, ¿qué es poesía para vos? Poesía eres tú. ¿Y No, filosofía? Poesía. Poesía es una forma de vivir. ¿Y filosofía? Bueno, es también una forma de vivir que te ayuda. Yo creo que son formas de vivir que son complementarias. La filosofía te ayuda a hacerte problemas. Y eso es bueno, como dice Roque, buscarse líos. Bueno, te permite ir sobre lo obvio y ver cosas que a lo mejor no son como las estabas pensando, ¿verdad? Entonces como que hay que repensar un poco, y la poesía yo creo que permite también estar despierto, ¿no? Estar despierto, pero también soñar. En una palabra, ¿quién es Roque Dalton? ¿Quiénes son Roque Dalton? Fíjate, yo no sé, por ejemplo, yo vi no sé si has visto esta película muy muy buena sobre Bob Dylan. Se llama Yo no estoy ahí, I'm not there. No. Es bien interesante, fíjate, el planteo es bien interesante porque no es la clásica película biográfica que te toma la vida del personaje, no tipo la de Jim Morrison, ¿no? Que te cuenta la historia de la vida, lineal a partir de personajes, sino que es un planteamiento bien interesante porque hay diferentes personajes. Un niño que está huyendo de su casa, ¿verdad? Que quiere ser músico, un poeta bohemio que es tipo Rimbaud, bueno, se llama Rimbaud en la película, un tipo que es como actor de Hollywood, ¿verdad? Con esa vida glamorosa, etcétera, y un montón de personajes que son él, porque es un tipo bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Roque también es un tipo bastante complejo y fácilmente lo podemos encasillar. Lo hemos encasillado solamente en el militante político. También está esta figura graciosa, ¿verdad? Del parrandero, ¿verdad? Amable, gracioso, mujeriego, etcétera. Pero son esas cosas, son facetas de una misma persona. ¿Cuál es el poema favorito o el libro favorito de él, de Roque, que te gusta más? ¿Hay alguno? Sí, mira, para mí un libro importante al que vuelvo cada cierto tiempo es Pobrecito poeta que era yo. Y entre la poesía que es pues mucho lo que me gusta, porque es poesía también bien compleja. No puedes encasillarla en una sola forma, porque hay poesía coloquial, hay poesía surrealista, hay poesía como más intimista, ¿no? Más erótica, y todo eso. Roque también. Hay un poema, bueno, dos poemas que yo creo que plantean esta condición de ponerse como en crisis, de ponerse como en ese estado de alerta, de cuestionarse, que son las cicatrices y el hijo pródigo, que son poemas donde te habla de esa situación límite a la que se ve expuesto el poeta, ¿no? Las cicatrices son, bueno, es como el destino de alguien que se entrega a la palabra, y por ser fiel a la palabra es una persona incómoda, el más apto para ser odiado. Y el hijo pródigo es esa tensión, es esa desgarradura de alguien que ha salido de una situación existencial, política determinada, y va hacia algo que es incierto. Por ahí dice una parte del hijo pródigo: no puedes pasarte toda la vida queriendo volver a esa porquería que tienes por país. Claro, no puedes volver a eso que ya dejaste. Y no simplemente desplazarte a otro país, sino que cambiar ese país, ¿verdad? Y cambiarte vos mismo en todo el tránsito. Y bueno, en una palabra, Luis Alvarenga. ¿Quién es? Un poeta.